No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital. Y evidentemente la noticia más importante tiene que ver con el famoso COVID-19, el asunto de que un niño en un colegio, en el colegio Newton, el segundo colegio más caro de Lima, esté con el famoso coronavirus. Lo cierto es que en este sentido hay muchísima información. Dice la noticia que el Newton College confirma que uno de sus alumnos contrajo coronavirus. Lamentamos informarles que uno de nuestros alumnos ha salido positivo. Se lee un comunicado que habría emitido el colegio. Y se trata de un familiar de la primera persona a quien se le detectó esta enfermedad en el país, así lo informó el Ministerio de Salud. Lo cierto es que el Newton se ha visto precisado, creo que había comenzado sus clases el 1 de marzo, a suspenderlas hasta el 20. El Ministerio de Salud recomendó a la institución educativa que restrinja sus actividades para evitar concentraciones del alumnado. El Newton College, ubicado en el distrito de La Molina, decidió suspender sus clases desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de marzo, luego de que uno de sus alumnos de 7 años contrajera el coronavirus. Dada la complejidad de nuestro campus y que los alumnos se trasladan por varios puntos de nuestras instalaciones, durante el transcurso de un día escolar concluimos que un alumno infectado ha podido tener contacto con varios alumnos, no solo de su grado, señaló el colegio en un comunicado. El niño cursa el segundo grado de primaria y pertenece al círculo familiar del paciente cero del COVID-19, piloto de LAN que que se contagió estando de viaje, y cuando llegó a Lima se dieron cuenta que tenía dicha enfermedad. Mientras tanto, en un detalle que hay que mencionar, en el diario La República se da cuenta hoy que el SUTEP recomienda postergar el inicio de las clases, más aún en colegios precarios. Según el sindicato de profesores, debe decretarse en emergencia sanitaria a colegios en condiciones básicas de salubridad. Por ejemplo, aquellos que no tengan agua, ¿no? Y que no tengan forma de que los niños o los alumnos puedan cumplir con aquello que se dice que hay que lavarse las manos cada 20 minutos. El MINSE informó que ya son 7 los infectados en el Perú. Dice La República, insiste que la higiene personal es importantísima como medida de prevención. Y saca una nota muy grande La República de cómo lavarse las manos con agua y jabón, no importa el tipo de jabón que sea. Incluso el doctor Huertas ayer habló de un jabón que se usa para lavar ropa, el jabón Bolívar. Cubra su nariz y boca al toser o estornudar. Evite saludar con beso en la cara. Evite contacto con personas con dolencias respiratorias.
Paralelamente hay que decir que hay ya 22 muertos y 12.000 casos con el dengue en Madre de Dios y Loreto, que son los más afectados. Hay una nota muy interesante del doctor Elmer Huertas, que ya es considerado internacionalmente como un especialista en salud pública. Dice que aunque alrededor del 85% de los afectados no presentan síntomas o son leves, sí pueden transmitir fácilmente el virus. Como era de esperarse, se ha confirmado la presencia del nuevo coronavirus en el Perú. 2 jóvenes varones, uno de 25 años en Lima y el otro de 29 en Arequipa, han sido diagnosticados con la enfermedad denominada COVID-19. Ambos casos son importados, dijo, porque fueron adquiridos en Europa y traídos al país. El paciente en la capital ha contagiado a 4 personas en su entorno. A este paciente se le debería llamar paciente cero. El doctor Huertas dice que debe recordarse que el COVID-19 es una enfermedad en que del 80 al 85% de los casos no presentan síntomas o esos son muy leves y muy parecidos a un resfrío. Del 10 al 15% va a presentar síntomas más intensos como dolor de cabeza, malestar de cuerpo, dolor de garganta, tos seca intensa y generalmente va a necesitar ayuda. Solo el 5% ancianos debilitados por enfermedades crónicas experimentan una enfermedad más severa y desarrollan neumonía, que a diferencia de la gripe no es bacteriana sino viral. El porcentaje de mortalidad es entre el 2 y el 3% y se espera que cuando se hagan más pruebas del virus en la comunidad disminuya a su verdadero nivel. Por otro lado, y esta es una buena noticia para los padres de familia preocupados por sus niños, solo el 0.9% de los menores, o sea, menos del 1%, menores de 10 años se enferma. Y a pesar de ese bajo porcentaje, un niño infectado puede contagiar a sus padres y abuelos con mayor riesgo de complicaciones. De ahí la orden de cerrar escuelas en algunos países con alta prevalecencia de circulación del virus. En lo personal, las medidas básicas de contención de una gripe valen para el COVID-19. Respetar a los demás tosiendo y estornudando en un papel descartable, quedarse en casa si se tienen síntomas, evitar lugares muy concurridos y lavarse las manos continuamente con un jabón simple que no debe ser antibacteriano. Estamos combatiendo un virus, no una bacteria, dice él. Geles de alcohol deben usarse solo cuando no hay agua ni jabón. El resto depende de la eficiencia del Ministerio de Salud, que tiene el reto de hacer que sus recomendaciones sobre el lavado de manos se cumplan en sus propios baños de postas y hospitales que no tienen agua, jabón ni papel. Se queja el doctor con toda razón. El doctor Elmer Huerta últimamente ha estado haciendo una importante campaña para la limpieza de los baños en todo el Perú. Dice el doctor Huertas que igual el Ministerio de Educación tiene el reto de proveer los mismos utensilios de higiene en las escuelas. De otro modo, los alumnos no podrán seguir las indicaciones de sus profesores
de lavarse continuamente las manos para evitar enfermedades. Si algún beneficio debe obtener el Perú de esta emergencia de salud pública, es la creación de un Plan Nacional de Saneamiento y Salubridad. Bueno, a propósito de esto, les recuerdo cómo al comenzar el gobierno de Kuczynski, quien fuera candidato a la vicepresidencia o quien fuera vicepresidente en el primer gobierno de la dictadura de Fujimori, por poco tiempo y luego renunció cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con el gobierno de Fujimori, estuvo trabajando con Kuczynski inicialmente en este tema para convertir el Perú en un país limpio. Esto quiere decir que los baños sean utilizables. Bueno, hay un tema que es muy interesante. En Roma, mejor dicho, en Italia, en toda Italia se han prohibido las misas, así de sencillo. Nada de misas hasta el 3 de abril, porque las misas son lugares donde se producen contagios. Y un tema que tengo que llamarle la atención al presidente de la República, no entiendo por qué se ha limitado solamente al Instituto Nacional de Salud la investigación sobre la existencia del coronavirus. Pregunto yo, ¿por qué entidades privadas grandes no podrían también hacer estas pruebas? No es que no haya fe en lo que haga el Instituto Nacional de Salud, sino que sería una forma de acelerar, si es que en momentos se comenzara a dar realmente una epidemia. Mientras tanto, el presidente Martín Vizcarra convocó a las clínicas privadas para hacerle frente al nuevo coronavirus. El presidente dijo que se está realizando un esfuerzo en los hospitales públicos para contener la propagación del coronavirus. El presidente de la República indicó que para contener la propagación del coronavirus en el país se está realizando un esfuerzo enorme en hospitales públicos. En ese sentido, convoco también a las clínicas o centros privados que brindan salud privada a sumarse. Todos tenemos que hacerle frente. Nosotros hemos hecho esfuerzo en los hospitales que son públicos. Hemos coordinado con todas las direcciones y regiones de salud de todo el país, dijo el presidente. También hemos convocado a los que brindan salud privada para que se sumen al esfuerzo. Pero simultáneamente se anuncia que no se podrán hacer las pruebas más que a través del Estado, a través de este centro de salud que efectivamente en el pasado tuvo un comportamiento ejemplar que fue aplaudido en el mundo entero al manejar casos como el cólera. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no permitir que laboratorios como el laboratorio Roe, que cuenta con una economía como para poder importar y traer el equipo, los elementos que se necesitan, ¿por qué no pueden hacerlo? ¿Por qué no lo puede hacer? Hay otros laboratorios, Colichón, el Swiss Lab, por ejemplo, que ofrecen servicios razonables. Bueno, que hubo ayer, el Día de la Mujer. En la Argentina, por ejemplo, hubo un detalle muy interesante. La Iglesia realizó una misa contra el aborto, pese a que el Congreso argentino recibió un proyecto para legalizar el aborto en dicho país.
La Conferencia Episcopal Argentina impulsó las ceremonias. Todos los sacerdotes argentinos oficiaron una misa en contra del aborto, pese a que en el Parlamento de dicho país había recibido un proyecto de ley para legalizarlo. Según lo informó Radio Mitre, el encuentro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer y se desarrolló en la Basílica de Luján. Sin embargo, lo que ha generado controversia es el lema con el que se ha promovido la Eucaristía, pues haría hincapié en que la función principal de la mujer es dar vida. Si a las mujeres, si a la vida, sí a las mujeres, sí a la vida, se escucha en uno de los videos difundidos en las redes sociales. El jefe del episcopado argentino, Monseñor Óscar Ojea, el cardenal Mario Poli, entre otros obispos de todo el país argentino, se oponen tajantemente a esta ley proabortista que está precisamente por darse en la Argentina. Algunos de los manifestantes mostraron un feto gigante en la plaza de la Basílica de Luján. Vámonos a Italia, donde las cosas están más peor, como dicen, que en China. Coronavirus, el gobierno de Italia pone en cuarentena a más de 16 millones de personas para intentar contener la epidemia. Este viene vía BBC News Mundo. Italia es el país de Europa más golpeado con la epidemia. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció una cuarentena obligatoria para al menos 16 millones de personas para evitar la propagación del nuevo brote de coronavirus. La medida estará en vigor hasta el 3 de abril y afectará a los residentes de la región de Lombardía y 14 provincias de otras regiones. En esta región está la segunda ciudad más grande de Italia, que es Milán, y también Venecia. Se da el primer caso de muerte por coronavirus en América Latina. Bueno, vamos, esto del coronavirus, yo creo que tiene una componente muy importante que se da por primera vez en la historia, y es la componente de la comunicación, que es absolutamente diferente. Hoy el mundo está totalmente incomunicado, mejor dicho, totalmente comunicado. Ya antes sucedía que escondían los datos, como China trató de hacer al comienzo, no informar la cantidad enferma o la cantidad de personas que morían. Pero con la apertura que dan las redes sociales, ya no es necesario que los medios de comunicación grandes tengan que dar la información. Un caso típico se ha dado en Lima, cuando se exageró a niveles increíbles este primer caso de este niño de 7 años en el colegio de La Molina. Esto nos muestra que los sistemas de información se convierten también en cómplices indirectos de las mismas enfermedades. Vámonos a temas de la política, de esta cochinada del caso Lavallato. Rafael Vela ha dicho que Odebrecht ya completó la entrega de información de los sistemas Drowsy y MyWebDay. Esto significa que ya tienen los nombres, o sea, todos los codinomes
Ahora, lo que se comenta es que no se sabe, se tienen los codinombres, pero no se sabe a quién corresponden. Otra noticia que es parte de lo que pasa en los penales. Los internos de Maranguita golpearon al asesino de Camilita. En su primera noche, un grupo de internos le dio la bienvenida con una pateadura, con tremenda golpiza. Internos de Maranguita golpearon al asesino de Camilita y, por supuesto, nadie hizo nada. La justicia por sus manos. El adolescente cuyas iniciales son MFA de 15 años, quien se menciona que violó y asesinó a la pequeña Camila en Independencia, al ser trasladado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, es Maranguita en San Miguel, tuvo una grata bienvenida al ser recibido a patadas. El comentario de los jóvenes: te estábamos esperando por violador y asesino, hijo de puta. Le dijeron antes de golpearle la cabeza y el cuerpo. Así es la cárcel. A propósito de cárceles, ¿qué cosa puede pasar si el coronavirus entrara en algún penal, en cualquiera? Imaginen el que más presos tiene. ¿Está preparado el INPE para actuar de manera debida? ¿Está preparado el Ministerio del Interior para manejar? ¿Qué se va a hacer si eso sucediera? Bueno, mientras tanto se informa que este coronavirus viene mutando. Dice que puede evolucionar gradualmente hacia un virus débil como el de la gripe. Científicos chinos detectan cambios en los síntomas clínicos. Nos muestran una imagen microscópica con un microscopio electrónico que muestra la infección por coronavirus del primer afectado y al lado la de otros afectados últimamente. Y se ven más pequeños y con mucho menos de esos cachitos. Un grupo de científicos chinos ha detectado varios cambios en las características clínicas. Yo lo único que sé es que nada sé. Es una frase que dijo un famoso filósofo y que comienza a aplicarse cada vez más con este tema del coronavirus. ¿Vieron ustedes ayer Canal 9, donde hacen una entrevista al piloto de LATAM que fue el primer caso, y habló como que en papas pela, que ya estaba muy bien, que no tenía nada, que su hijito, sobrinito, no sé qué, de 7 años, jugueteaba por aquí, por allá, y que ni siquiera le había dado fiebre, que sí le había dado fiebre a la abuelita, que era la que más les preocupaba. En fin, los medios de comunicación pueden también cumplir con el rol de tranquilizar a la gente, y me ha pasado sin esos gestos instintivos que tiene uno, estirarle la mano a alguien. No estoy dando nada. No estoy dando la mano a nadie por el coronavirus, menos un beso en el cachete de alguna amiga. ¿Qué puede pasar si el coronavirus
entra masivamente a los mismos hospitales, a los centros laborales y a los colegios. Pregunta que hacemos a las cárceles. Hay una pregunta que se ha hecho mucha gente. ¿Cuánto cuesta la prueba para detectar el virus? Como no hay una vacuna, todavía no se puede contestar esa pregunta. En Estados Unidos, el test en el Hospital Jackson Memorial puede costar más de $3.000. ¿Qué me dicen? Actualmente se evalúa pagar el tratamiento a los más de 27 millones de personas que no tienen seguros en los Estados Unidos. En España se ha decidido, igual que en el Perú, que la prueba sea gratis. Según un informe que llega desde Alemania, las pruebas se hacen en unas placas donde se ponen 30 muestras al mismo tiempo y que esa placa para las 30 muestras le cuesta a la salud pública alemana 1.400 euros cada placa. Bueno, hay cualquier cantidad de noticias, no quiero ya cansarlos con lo que creo que ustedes ya saben mejor que yo sobre ese tema del coronavirus. Vamos a buscar un poco de los videos que nos dan un poco de descanso a la voz. El petróleo, atención, video de RT, el petróleo ha caído más de 30% por el fracaso del acuerdo de la OPEP y el temor al coronavirus. Veamos. Vamos con otra noticia. Se registra una caída del precio del petróleo de casi 1/3. Ocurre en la primera jornada laboral después de que este viernes fracasaran las negociaciones entre la OPEP y los países no miembros. El escollo principal de la reunión fue la reducción de la producción de crudo. Rusia abogaba por mantener las condiciones actuales, mientras que Arabia Saudí proponía disminuir aún más la cantidad de extracción. Si el grupo falla en lograr un consenso, desde el 1 de abril se eliminan todas las obligaciones de los estados en este ámbito. Bueno, tenemos a propósito de RT, ellos tienen un video donde dan cuenta que el coronavirus ya ha dejado más de 4.000 muertos y más de 101.000 infectados en todo el mundo. Veamos este informe de RT. Más de 3.400 vidas en el mundo, mientras que la cifra de infectados está rondando los 102.000, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad ha tomado fuerza fuera de China, extendiéndose en Europa y Latinoamérica, pese a que los gobiernos luchan contra su propagación. El virus también ha impactado en los mercados y ha supuesto la cancelación de grandes eventos internacionales. Vamos a abordar esta crisis sanitaria con nuestro compañero Fernando Monroy, que obviamente ha puesto la lupa en datos que preocupan en el panorama internacional. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bueno, el coronavirus se expande por todo el mundo, ¿no? Como veníamos comentando. Exactamente, vamos a revisar cómo avanza el coronavirus en varias partes del mundo y para ello es importante revisar las cifras globales que ha salido desde una investigación de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que señala que en total, a nivel global, hay confirmados más de 102.000 casos en el mundo. En cuanto a los muertos, hay más de 3.400. Esta cifra, Javier, representa cerca del 4% de los 102.000 casos confirmados de coronavirus. Luego ese dato curioso, ¿no, Fernando? Los curados también. Exactamente, los curados son más de 57.000. Esto representa más del 50% de las personas que han resultado
resultado contagiadas del coronavirus. Y ahora veamos un mapa de los continentes que han resultado afectados por esta enfermedad. Aquí vemos que está casi en todo el mundo, ¿no? Está en Oceanía, está en Asia, está en África, y es importante ver lo que está ocurriendo en América Latina. Justamente en Colombia, en Perú y también en Costa Rica se registró el primer caso. En el caso de Costa Rica se trata de una señora que había viajado a Estados Unidos y luego regresó al país y luego resultó contagiada de este virus. Mientras que en Colombia se trata de una joven que había estado en Italia, justamente en Milán, donde se ha registrado un importante número de casos y también fallecidos por esta enfermedad. Sí, justamente, Fernando, Italia es uno de los centros de este virus en la Unión Europea, ¿no? Justamente. ¿Dónde más casos hay? Exactamente, pero también en España, donde también es el origen de otro caso que se dio en Perú. De hecho, en España hay más de 400 infectados y esta persona, se trata de un piloto peruano que había viajado a varios países de Europa, entre ellos está Francia, España y varios más que había visitado el piloto peruano, Javier. Claro, ha tocado de una manera dura el continente europeo, también Latinoamérica. Estamos hablando ya de en torno a 9 países, los que ya han confirmado que hay casos de coronavirus. Pero claro, obviamente, como se pueden imaginar, esto, aparte de una crisis sanitaria, también ha tocado de lleno a los mercados, ¿no? A la economía mundial. Justamente la economía mundial ha golpeado y ha generado un freno importante. De hecho, en el 2020 se prevé, hay una previsión de que haya pérdidas por un valor de entre 77.000 a 347.000 millones de dólares. Y no solo son afectadas los gobiernos, las grandes empresas, sino también pequeños negocios de personas que se han resultado afectadas porque, por ejemplo, puede haber menos turismo o la gente está dejando de comprar en ciertos lugares. Veamos un testimonio de unas personas que ha perdido mucho dinero por el coronavirus. Vamos a escucharle. Hemos estado con el negocio aquí durante 5 o 6 años. Si una persona infectada por el coronavirus entra aquí, podremos abrir de nuevo en 14 días. Pero saben, Hong Kong es un sitio pequeño, nadie vuelve si escucha estas noticias. Es decir, se acaba el juego. Por eso puse una nota. Los del continente no son bienvenidos. Bueno, y por esta pandemia ha habido varias interrogantes sobre si se debería cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón. Y también otros eventos han sido cancelados. Se trata de la conferencia física más grande del mundo que iba a desarrollarse en Denver. Mientras que el Ultra Music Festival, que se trata de un festival de música electrónica en Florida, ha sido pospuesto para el próximo año debido a esta pandemia. En tanto, han pedido las autoridades a empresas como Apple, Google y otras no realizar eventos importantes a nivel internacional y también evitar realizar viajes por la propagación del coronavirus. Javier, estas son las consecuencias de esta enfermedad a nivel mundial, no tan solo con la salud, sino también en cuanto a la economía. Y seguimos muy atentos, ya que prácticamente cada minuto se conoce un nuevo caso. Gracias, Fernando, por toda la información. Y viendo, bueno, la gravedad, como han visto, de la epidemia, muchos se preguntan ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues fíjense, porque hemos hablado con el médico chileno Esteban Maturana. Él considera que no se trata de que todos nos encerremos en nuestros hogares o se cancelen las actividades económicas y sociales, sino que hay, dice, que hacer campañas de salud pública y educar a la población para prevenir este contagio. Evidentemente este es un problema de salud pública que debemos enfrentar, pero sin caer en la lógica del terror, ni el pánico, ni mucho menos. O sea, no se trata de que todos nos encerremos en la casa, que se cierren todas las fronteras, que se anule todos los procesos económicos, sociales y políticos en el mundo. Muy por el contrario, lo que tenemos que hacer es campañas de salud pública, educación a la población. Las medidas para evitar el contagio son bastante simples. Dentro de esas, la más llamada por parte de los servicios de salud es el lavado frecuente de manos, lavado con agua y jabón, no hace falta el alcohol gel, y entre otras cosas también dentro de las medidas que deben tomar los países es evitar que a partir de este problema de salud pública las farmacéuticas o las empresas que se dedican a fabricar mascarillas o alcohol gel empiecen a hacer negocio como lo están haciendo en muchos lugares del mundo, donde incluso en el comercio han desaparecido mascarillas y alcohol gel, por mencionar algunos elementos que se considera que podrían ayudar. Porque evidentemente estamos en un problema, lo importante es no generar informaciones que
provoquen pánico en la población, porque no estamos frente a un cisma mundial, no estamos frente a un cataclismo mundial, ni mucho menos. Vamos a otro tema. Esta mañana hubo un fuerte temblor en Piura y de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el sismo se registró a las 4:35 de la mañana y tuvo una intensidad de 4.6. Lo cierto es que la naturaleza nos da por todos lados, ¿no? ¿Qué pecados habremos cometido? Bueno, yo quería hablarles de un problema político muy serio, pero no lo encuentro porque todo en las informaciones tiene que ver con asuntos del coronavirus. Enrique Fernández dice: ningún jubilado debe tener una pensión menor al sueldo mínimo. Policía y serenos de Surco detienen a hombre que ocultó cámara en su zapatilla para grabar mujeres. Bueno. Hallan cadáver de un hombre con signos de tortura en un descampado en Caraballo. No encuentro la noticia que quería darles sobre una excongresista cuyo esposo trabajaba para el Estado y que ella ha llevado a cabo una serie de acciones que tienen que ver con el tema de el lavallato. Luis Solari, un médico por el que tengo yo muchísimo aprecio, que conozco desde hace años, que en algún momento fue ministro de Salud, hizo una serie de comentarios ayer en el Canal N, y entre las cosas que dijo fue que el primer caso debió hospitalizarse para ser seguido de cerca. Veamos lo que dijo el doctor Luis Solari. Nos aunamos a felicitar a las mujeres del Perú y del mundo. Y señalar que hoy día salió una estadística en donde los últimos 11 años se asesinan en el Perú 10 mujeres mensuales en promedio. Eso significa que las políticas que se están haciendo en los ministerios correspondientes están equivocadas y hay que cambiarlas. Pero uno cambia a las ministras y escuchamos lo mismo. Ahí está el resultado, ¿ves? Entonces ahora vamos al tema que nos ocupa. Fíjese, en este tipo de circunstancias se ponen a prueba los protocolos, las normas, los papeles, y hay que decirlo de frente, la inteligencia de los funcionarios. Y comencemos de frente, o sea que yo con miel solo se casan moscas, igual que usted. Vamos de frente ya a los casos que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. Primero, yo soy de la modesta opinión, y se la comparte Abel, que el primer caso debió haberse hospitalizado, porque eso le permite a uno, in situ y en la realidad, comprobar si mis protocolos de atención funcionan íntegramente. Segundo, los mecanismos de contención no son los que deben ser. Sabe que hoy día las aerolíneas tienen 2 formularios que tienen que llenarse, y el principal es la tarjeta de ubicación del pasajero a la hora que llega. Acá están las 2 tarjetas. Esta es la de la IATA y esta es la de la OMS. ¿Cuánto tiempo me demoré en encontrarla? 1 minuto. La autoridad civil de la aeronáutica comercial, la DGAC, le ha dicho a las aerolíneas: sin estos formularios tú no entras al Perú, porque en Estados Unidos no entran si dan estos formularios. Le han preguntado a las aerolíneas: dime la generación del aire acondicionado de tu avión que está viniendo. A ver, quiero saber el avión que trajo al pasajero 0 y al pasajero que vino de Londres en Arequipa. A ver, es de esta generación que tienen un filtro casi como de sala de operaciones, donde me garantizas 99.97% de aire puro sin bacterias y virus, o no. Ah, no tienes, no puedes aterrizar en el Perú.
porque yo no tengo que, el país no tiene por qué cuidarle a la aerolínea, tiene que cuidar a la gente, a los peruanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que en el aeropuerto la ministra ha dicho que estamos conversando para los formularios. Acá está, ministra, ¿ya? Y luego, hoy día en otro diario, que están con la detección de temperatura. En el 2002 y el 2003, con la epidemia del SARS, se demostró que la medición de temperatura en los aeropuertos no sirve para nada, que lo que sirve son los formularios. Entonces, ministra, no hagan cosas que están demostradas que no son. No sé, no quiero monopolizar. Después me ocuparé del caso del estudiante. Porque vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso y justamente mi segunda pregunta era... La contención, parece que en los aeropuertos la contención no está siendo la que debe. Se ha puesto en discusión la trazabilidad de cada caso, pero yo quería, mi segundo tema justamente era eso. El gobierno está enfrentando adecuadamente esta situación. Son las medidas que se han dictado las cerrar el programa. Vamos a insistir en lo que ha dicho el doctor Luis Solari. Debería de haber una sección de aeronáutica civil que inspeccione los aires acondicionados de los aviones. El doctor Solari ha insistido que ahora hay un nuevo tipo de filtro que evita el pase de los virus. Pero yo recuerdo en muchas oportunidades haberme contagiado resfríos arriba de los aviones, porque no se habla tanto de que en el avión lo que hacen es recircular el aire y no cambiarlo. Pues según lo que cuenta o ha contado el doctor Solari hace unos minutos, hay nuevos sistemas que se pueden poner también a los aviones viejos para cambiar ese sistema de filtraje del aire. ¿Lo tendrán los aviones de las compañías que llegan al Perú? Es una buena pregunta que hace el doctor Solari. El Comercio, primera página. Organización Mundial de la Salud pide tener preocupación serena. Preocúpate, pero serenamente. Descarte del COVID-19 no se hace en clínicas en el Perú. Clave, centros privados pueden atender a posibles enfermos, pero deben enviar muestras al Instituto Nacional de Salud para el análisis. Prevención, Colegio Newton, donde estudia niño de 7 años infectado, suspenderá las clases hasta el 20 de este mes, lo dice el Comercio hoy. Confirmado 7º caso en el país, pertenece al entorno del paciente cero. Todos están en sus casas y no corren peligro. Otra nota del Comercio, constitucionalistas consideran que es inviable aplicar pena de muerte para violadores. Evaluación, hay que analizar todas las opciones, refirió Vizcarra en TV. Las violencias afectan a todos por igual en el país del norte y del sur, lo dice Tarsila Riveracea, directora del Centro Cultural Indígenas del Perú, Chirapac. Afirma que indígenas sufren múltiples discriminaciones. Francisco reza el Ángelus vía streaming. El Papa compartió la oración dominical desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano para cumplir las medidas sanitarias impuestas por el gobierno italiano. Ayer se inició una cuarentena para 16 millones de personas. La medida, que abarca ciudades como Milán y Venecia, incluye la prohibición de aglomeraciones y por lo tanto la asistencia a las iglesias. Caso Olmos, juez libera a Yehude Simón y le da comparecencia restringida. Miles de mujeres marchan contra feminicidios en Chile y México y otros países.
El precio del petróleo baja 30% tras medidas de Arabia Saudí. Es la peor caída desde 1991. Editorial desiste de publicar las memorias de Woody Allen por acusación de abuso sexual. Lo dice El Comercio hoy. La garra hace estallar el Monumental. U2, Alianza Cero. Más de 50.000 hinchas cremas disfrutaron el triunfo en el Clásico. Bengochea dimitió tras el partido. Bengochea es el director técnico de la Alianza. ¿Qué nos dice La República? Coronavirus tras suspensión de clases en colegios Newton. SUTEP recomienda postergar clases en colegios precarios. El colegio Newton no tiene nada de precario. Según el sindicato de profesores, debe decretarse en emergencia sanitaria a colegios sin las condiciones básicas de salubridad. Eso sí, que por lo menos tengan agua y jabón. Y yo recuerdo, estamos hablando, quién sabe, de hace 70 años, cada alumno tenía una cajita de plástico con su propio jabón. ¿Por qué no hacer que eso funcione? El MINSA informó que ya son 7 los infectados en el Perú. Insiste en la higiene personal como medida de prevención. Hacen una indicación muy clara en La República cómo hacer la detección temprana y lavado de manos, claves para combatir la epidemia. Producción tenía preparado un video de cómo funciona el tema del lavado de manos. ¿Lo tiene a mano? ¿Ah? No. Cuestionan a Vizcarra por decir que evaluará la pena de muerte. Dengue, 22 muertos y 12.000 casos. Madre de Dios y Loreto las más afectadas. Se reportan 371 feminicidios durante los últimos 10 años solo en Lima y Callao. Presentan demandas ante el Tribunal Constitucional por decreto de urgencia sobre negociación colectiva. Bueno, hay que ver La República porque está muy claro todo este tema, ya que no tenemos lista la superproducción que ha preparado para este tema nuestra plataforma, cómo lavarse las manos. Bueno, muy bien. Vamos a decir como todos los días, colorín colorado, el programa se ha terminado y con la música, deseando que todo sea mejor, nos hemos quedado y más luego con Radio Francia estarán escuchando. Una de la tarde en París. Gracias por escuchar Radio Francia Internacional en este lunes 9 de marzo. Media hora de emisiones que empezamos con este noticiero. En los controles, Vanessa Alonso. Lucía Valentín.
El nuevo coronavirus supera ya la cifra de los 110.000 infectados a nivel mundial. Aquí en Europa el principal foco de la epidemia es Italia, que ha puesto en cuarentena el norte del país 16 millones de personas. La economía empieza a resentirse también, llevando al desplome de las bolsas en todo el mundo. En México, Argentina o Brasil se celebra el Día Sin Mujeres, una huelga de corte feminista que busca visibilizar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la sociedad. Ayer precisamente marcharon en todo el mundo cientos de miles de mujeres contra los feminicidios y por la igualdad. Y la Unión Europea recibe hoy al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para tratar la crisis migratoria en la frontera entre Grecia y Turquía, donde se agolpan miles de migrantes desde la decisión de Erdogan de no retenerlos más. La UE dice que no se someterá a ningún chantaje. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y también en rfimundo.com. El segundo mayor foco mundial del nuevo coronavirus se encuentra en Europa. Italia, con más de 7.000 personas contagiadas y 267 decesos, intenta frenar el avance hacia el sur del virus, confinando a más de 16 millones de personas, un cuarto de la población del país, en el norte, las zonas de Lombardía, Parma, Véneto y Rímini. Nos vamos a Italia con nuestro corresponsal Federico Guglia. Las medidas del gobierno para enfrentar la epidemia son draconianas. En la región del norte más rica y moderna del país, la Lombardía, la región que también lleva más casos, casi el 60% de positivo de toda Italia, no se puede más ni entrar ni salir. Las autoridades explican que la única manera para detener el contagio y poder seguir curando en los hospitales a los casos más graves, que son peligrosos sobre todo para los ancianos ya con otras enfermedades, es que la gente no salga de su propia casa. Por eso todos los eventos llamativos, desde las visitas a museos hasta los exámenes en la universidad, a los bailes en discoteca, están prohibidos. Hasta los paseos es mejor evitarlos, y siempre manteniendo la distancia de 1 metro entre persona y persona. Hay que trabajar desde casa y cumplir con las nuevas reglas que quizás pronto se aplicarán en otras o todas partes de Italia también. La gente está más preocupada que asustada, pues entiende que el coronavirus no es una gripe cualquiera y que hay que reaccionar con decisiones muy duras, aunque en la cárcel de Módena murieron 6 presos en medio de revueltas por las restricciones en el régimen de visitas. Las consecuencias económicas de esta especie de paro general en la vida y en el trabajo de todos van a ser muy fuertes, sobre todo en el sector del turismo, uno de los principales para Italia. Pero en este momento la primera batalla es ganarle al enemigo cruel que se desarrolla invisible, el contagio de coronavirus. Para Radio Francia Internacional, Federico Guiglia, desde Roma. El norte de Italia es el motor económico del país, que se está resintiendo ya con fuertes caídas en las bolsas de todo el mundo. Sufre también el turismo. Deborah Ballerini es guía en el Duomo de Milán, la catedral, y explica cómo está funcionando el confinamiento. La situación es que pocas personas, está bastante vacía como en los días de la mitad de agosto, y la verdad es que no podemos salir, podemos salir de casa, podemos girar donde queremos, pero claramente están cerrados todos los museos, está abierto el Duomo, pero está vacío. Por ejemplo, yo trabajo como guía en Milán y lo de tener todo cerrado para mí ha sido, terrible, porque para mi trabajo quiere decir no poder trabajar, y se han anulado muchos tours hasta fines de abril. Pero digamos que la gente sale hasta las 18 horas, puede estar en los restaurantes, puede comer en los restaurantes, pero claro, a una cierta distancia, porque no podemos acercarnos tenemos que mantenernos alejados de más de 1 metro. Es una situación bastante surrealista, algo realmente extraño. Deborah Ballerini, entrevistada por Carlos Herranz. Y el coronavirus también impacta ya las competiciones deportivas. El partido de vuelta de la Champions League del Paris Saint-Germain-Dortmund va a jugarse finalmente a puerta cerrada este miércoles por la decisión de las autoridades francesas, que buscan frenar la expansión de la enfermedad. Las autoridades galas mantienen en 2 el nivel de alerta, aunque han decretado nuevas medidas. Asbel López. Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits. Así anunció el ministro francés de la Salud, Olivier Véran, la prohibición de las concentraciones de más de 1.000 personas. Hasta ayer, la prohibición concernía las de más de 5.000 personas. 300.000 jóvenes, de otro lado, no tienen clases hoy.
150 establecimientos escolares fueron cerrados en los departamentos del Oise, el Alto Rin, una parte del Morbihan y en Ajaccio. Francia es el segundo país más afectado en Europa, detrás de Italia, y el quinto a nivel mundial. Países como Israel la semana pasada y El Salvador la víspera han prohibido la entrada de personas provenientes de Francia. El gobierno prevé que la epidemia le costará al país este año varias décimas de punto del PIB, que muy probablemente estará por debajo del 1%. A menos de una semana de las municipales, también se han previsto medidas excepcionales. En Mulhouse, uno de los principales focos de la epidemia, los electores tendrán a su disposición guantes de cirugía y el alcohol en gel para desinfectarse las manos. Asbel López. Y el coronavirus ha llevado también a la cancelación del torneo de Indian Wells, uno de los más importantes del calendario tenístico mundial. Es el primer gran evento deportivo cancelado en Estados Unidos por el avance del coronavirus, que deja 21 muertos y al menos 500 personas infectadas en Estados Unidos. Crisis institucional en Afganistán. El presidente Ashraf Ghani asumió esta mañana un segundo mandato contestado por el ex primer ministro Abdullah Abdullah, quien también reivindica la victoria en la elección presidencial celebrada en septiembre del año pasado y se declaró presidente inmediatamente después de Ghani. Así que el país, en guerra desde hace 20 años, cuenta ahora con dos presidentes. Angélica Pérez. Juró en nombre de Dios obedecer y proteger la santa religión del Islam, respetar y supervisar la aplicación de la Constitución, declaró este lunes Ashraf Ghani durante la ceremonia que tuvo lugar frente a una platea de diplomáticos. Al mismo tiempo, en otra ala del Palacio Presidencial, el perdedor de las elecciones, Abdullah Abdullah, se preparaba para también investirse como el nuevo mandatario de Afganistán. A causa de múltiples denuncias de irregularidades, los resultados de los comicios de septiembre se conocieron apenas en febrero, dando un 50% de votos al presidente saliente contra 39,5% a su rival, quien calificó los resultados de ofensa nacional. Esta especie de esquizofrenia política reactualiza la crisis del 2014, cuando los dos mismos protagonistas afirmaban haber ganado. En todo caso, esta crisis no podría haber ocurrido en peor momento. Estaba previsto para mañana un diálogo entre los talibanes, la oposición y la sociedad civil en un intento de encontrar una solución negociada sobre el futuro del país. La división del Ejecutivo disminuye su poder y refuerza a la insurgencia que, opuesta a todas elecciones, nunca ha reconocido al gobierno de Kabul y ha preferido negociar directamente con Washington la manera de que Estados Unidos se retire de la guerra más larga de su historia a cambio de garantías para los rebeldes. Por el momento, nuevos combates tienen lugar en el país tras la tregua de 9 días acordada entre rebeldes y estadounidenses. Los talibanes reanudaron su ofensiva contra las fuerzas de seguridad, matando a decenas de personas en la última semana, Lucía. Gracias, Angélica Pérez. Y se lo decíamos en titulares, hoy en Argentina, en Brasil o en México se celebra el Día Sin Mujeres. Miles planean sumarse a una huelga nacional que haga más visible la presencia de las mujeres a todos los niveles de la sociedad. Ana María Ospina recogió estos testimonios de participantes en el paro en México. Yo participo en el 9 de marzo por las 254 mujeres que han sido asesinadas en tan solo 2 meses de este 2020. Por Ingrid, por Fátima, porque cada una de ellas tiene nombre. Tengo 20 años, voy en mi cuarto semestre de la universidad y el próximo lunes voy a ser parte del paro de mujeres porque creo que es una forma pacífica de manifestarnos. Estamos hartas como mujeres de sentirnos inseguras por las noches, de tener que estar avisando a todas horas dónde estamos, con quién estamos. Tengo 35 años y soy periodista. Tengo 52 años y me dedico al hogar y a trabajos administrativos. Y el motivo principal por que lo estoy haciendo es porque en nuestro país los crímenes no se pagan y estamos cansadas de la violencia. Yo espero que esa ausencia se note y precisamente llame la atención. Eran testimonios recogidos por Ana María Ospina y señalar también que la ONU, que iba a celebrar en esta semana y la siguiente una reunión sobre la condición de la mujer, aprovechando el 8 de marzo, ha pasado, a causa del coronavirus, esta reunión ha pasado a durar de 2 semanas a apenas 1 hora, que tendrá lugar hoy. Los líderes de la Unión Europea reciben hoy en Bruselas al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para evocar la guerra en Siria y sobre todo las cuestiones migratorias, es decir, la decisión de Turquía de dejar de retener a los migrantes en su territorio.
Miles se agolpan ya en la frontera con Turquía y con la frontera, entre Turquía y Grecia y entre Turquía y Bulgaria desde hace 10 días. Varios países de la UE, con Alemania a la cabeza, dicen estar dispuestos a acoger a 1.500 menores bloqueados en las islas griegas, pero rechazan al mismo tiempo cualquier tipo de chantaje de parte de Turquía. Detalles con Aida Palau. Los migrantes como moneda de cambio. Recep Tayyip Erdogan se reúne esta tarde en Bruselas con las autoridades europeas. El presidente turco quiere más dinero para gestionar la contención de los refugiados que vienen de Siria y otros países, pero sobre todo apoyo en las operaciones militares en el noroeste sirio, en Idlib, donde se enfrenta al régimen de Bashar al-Assad y a la aviación rusa. Erdogan y la Unión Europea ya tenían un acuerdo alcanzado en 2016, pero a finales de febrero Erdogan lo dinamitó, dejando pasar a decenas de miles de migrantes hacia la frontera que comparte con Grecia. Este domingo lanzó un mensaje a Atenas. Ey Grecia, esta gente no se quedará en su país, se irá a otros países europeos, déjelos pasar. Ya avisamos de que si no recibíamos ayuda europea abriríamos las fronteras. Dijo Erdogan, que el viernes ya intentó rebajar un poco la tensión con Europa al dar la orden a sus guardacostas de impedir a los migrantes cruzar el Mar Egeo, otro paso hacia las islas griegas donde hay unos 40.000 refugiados. Gracias, Aida Palau. Y empezó hoy en Países Bajos el juicio por el siniestro del vuelo MH17 cuando pasaba por el espacio aéreo en Ucrania en 2014, matando a las 298 personas a bordo. Hay 4 sospechosos, 3 rusos y un ucraniano, pero ninguno se ha sentado en el banquillo, dado que se encuentran refugiados en Rusia y Ucrania y no les van a extraditar. Están acusados de homicidio y de haber provocado de manera deliberada la caída del avión gracias a un misil tierra-aire de fabricación soviética lanzado en pleno conflicto entre el este prorruso de Ucrania y las tropas leales al gobierno central en 2014. Y vamos a recordar las principales noticias de este 9 de marzo. El nuevo coronavirus supera ya la cifra de los 110.000 infectados a nivel mundial. Aquí en Europa el principal foco de la epidemia es Italia, se lo hemos contado. Ha puesto en cuarentena el norte del país, 16 millones de personas. Y en México, Argentina o Brasil se celebra hoy el Día Sin Mujeres, una huelga de corte femenino que busca visibilizar la presencia de las mujeres a todos los niveles de la sociedad. Ayer precisamente marcharon en todo el mundo cientos de ellas contra los feminicidios y también por la igualdad. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos en rfimundo.com.